primer ministro israelí trató ayer de justificar la muerte de 7 cooperantes a manos del ejército de Israel como cosas que ocurren en las guerras. Pero ni la opinión pública ni la mayoría de gobiernos acepta esas excusas. La brutal intervención de Israel en Gaza está haciendo olvidar que efectivamente fue su país el primer agredido por los terroristas de Hamás. Incluso Estados Unidos, su mayor soporte internacional, empieza a cuestionar la forma en que Israel se está manejando en esta guerra desigual. This incident was a grave mistake. El cocinero español José Andrés, fundador de la ONG World Central Kitchen, a la que pertenecían los trabajadores muertos, ha pedido públicamente al gobierno israelí que ponga fin a esta matanza indiscriminada y que deje de restringir la ayuda humanitaria que entra a Gaza. El ejército israelí mostró su pesar, anuncia que investigará lo ocurrido, como ya ha hecho en otras ocasiones, por cierto, pero la ola de indignación despertada por la muerte de estos trabajadores humanitarios podría convertirse en un punto de inflexión en los apoyos diplomáticos que le quedan a Israel en esta ofensiva que no distingue a terroristas de civiles. La justificación del primer ministro Netanyahu asegurando que son cosas que pasan en la guerra ha generado más rechazo aún a nivel internacional. El ejército vuelve a insistir en que todo fue un error, pese a que los cooperantes habían coordinado sus movimientos con la cúpula militar israelí. Este incidente fue un grave error. Israel está en guerra con Hamás, no con el pueblo de Gaza. No debería haber sucedido. El jefe del gabinete israelí, Herzi Halevi, trata de explicar la muerte de los 7 cooperantes de World Central Kitchen que este lunes perdieron la vida por un ataque de su ejército. Son cosas que pasan en la guerra, ha añadido Benjamín Netanyahu. Unas declaraciones que no terminan de convencer a la opinión internacional. El Reino Unido convoca al embajador israelí, Australia arremete contra Israel. Son 2 de los países que han perdido ciudadanos en un ataque que sigue bajo investigación y se atribuye a un error fatal. Desde la ONU, Antonio Guterres también pide que se deje trabajar con garantías a estas ONGs. Y en un plano más cercano que el de la alta política, los familiares y amigos de los fallecidos los recuerdan con orgullo y mucho dolor. Sobre su amiga Somi, Karuna Gurun recuerda que tenía mucha energía y vida, una persona muy apasionada. Brian Weaver también considera una luz muy hermosa que se ha apagado, ya sabes, al estilo australiano. Probablemente miré a un bar y tomaré una cerveza en su honor. Y así, ante lo vivido y bajo el panorama actual, la ONG del chef español José Andrés, tras repartir millones de raciones de comida, suspende temporalmente su trabajo en Gaza. Es otra dura consecuencia de otro sinsentido más de la guerra. Y otra malísima noticia también para todas las personas que tanto necesitan esa ayuda humanitaria en esa franja de Gaza. Hablamos con alguien que lo sabe bien, Raquel Martí, es directora ejecutiva de UNRWA, la misión de Naciones Unidas para esta zona del planeta. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, me temo que no son los primeros cooperantes o trabajadores humanitarios que han muerto en Gaza, ¿verdad? ¿Por qué la muerte de estos ha provocado un rechazo casi unánime? Bueno, en primer lugar, creo que se tratan de trabajadores internacionales y esto es lo que lamentablemente crea una diferencia, puesto que, como usted dice, en total son 196 trabajadores humanitarios asesinados y de estos 196 se incluyen estos 7 de World Central Kitchen, con lo cual el resto son locales. Por otro lado, hay que tener en cuenta que es una organización, World Central Kitchen, muy mediática. De hecho, el presidente es el chef José Andrés, que es además una persona que está muy cercana a John Biden, es asesor en nutrición del gobierno de Estados Unidos, con lo cual pues evidentemente tiene una relación estrecha con el gobierno de Estados Unidos, pero por otra parte también tengo que decir que al fin y al cabo eran voluntarios internacionales y esto también hace que haya esta especial consideración. El problema y lo lamentable, además de la pérdida de estas vidas, es que no solamente han cancelado las operaciones en Gaza, World Central Kitchen, también el barco de Open Arms se ha dado la vuelta y esta mañana anunciaba otra ONG, Enara,
que también dejaba de operar en Gaza debido al alto riesgo que supone seguir trabajando en un contexto donde no se respeta la vida ni de los trabajadores humanitarios, ni de la población civil, ni de los periodistas, ni del personal sanitario. Nadie está a salvo en Gaza y el riesgo de trabajar en Gaza es evidentemente muy alto. ¿Cuántos trabajadores de UNRWA han muerto desde que se inició la guerra con Hamás allí, Raquel? 176. 176 de UNRWA solo. Solo de UNRWA, sí. Somos la mayor operación de Naciones Unidas, por tanto tenemos el mayor número de trabajadores y por ello el número de asesinados es tan alto. 176 de UNRWA, 7 de World Central Kitchen y el resto son de otras agencias de Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales. Claro, luego está la respuesta del primer ministro, que se muestra displicente, dice que son cosas de la guerra, pero estas personas no están ni combatiendo ni haciendo turismo, están desarrollando una labor humanitaria. Me pregunto si se coordinan estas labores desde UNRWA y desde otras ONGs con el ejército israelí. Ningún movimiento en la Franja de Gaza puede realizarse sin autorización israelí, pues corres el riesgo, evidentemente, de que seas atacado. Y aún así se producen estas situaciones. No solamente se atacó a World Central Kitchen hace un par de días, sino que, por ejemplo, en el caso de UNRWA, nuestros convoys han sido atacados en 3 ocasiones. Todos estos convoys, los nuestros y los de World Central Kitchen y de otras organizaciones, están perfectamente identificados. Tienen, en el caso de Naciones Unidas, las siglas en el techo del automóvil, en el capó, en los laterales. También Central Kitchen llevaba el logo en el techo del automóvil. Están perfectamente identificados, no se pueden confundir con ningún otro tipo de vehículo. Por otro lado, tanto World Central Kitchen como todos los movimientos de Naciones Unidas, de la Media Luna Roja Palestina y otros organismos están coordinados y tienen que ser autorizados por Israel. De hecho, World Central Kitchen tenía la autorización israelí para poder desplazarse el otro día cuando fue atacado por la Franja de Gaza. También hay que decir que eran 3 coches y que hubo 3 misiles. En primer lugar se atacó un coche cuando se rescató a las personas de ese coche y se las transfirió al segundo coche de World Central Kitchen. El segundo coche fue atacado. Se repitió la operación y a un tercer coche y el tercer coche también fue atacado. Con lo cual, aunque tendrá que haber una investigación independiente, son demasiados errores en la cadena de seguridad como para que pueda haber sido un lamentable error, como ha informado el primer ministro Netanyahu. Claro, el ejército también dice que se trata de un error, pero esto lo hemos oído antes, y también que se iba a llevar a cabo una investigación para depurar responsabilidades. ¿Ustedes saben si se ha depurado alguna responsabilidad en alguno de los casos de las muertes, por ejemplo, de las 117 personas que pertenecían a su organización? No, por supuesto que hasta el momento y a lo largo de la historia de todas las ofensivas israelíes y de la ocupación israelí no se ha depurado nunca ninguno de estos actos, no ha habido ninguna consecuencia. No solamente se están atacando convoys, es que UNRWA, por ejemplo, ha sido atacada sus instalaciones. Hemos registrado ya 360 incidentes, tanto de ataques directos como de daños colaterales, como de uso militar de nuestras instalaciones por parte de Israel, aunque también de Hamás. Y en ellas, en estas instalaciones donde se ha refugiado 1 millón de personas, han asesinado ya a 400 personas bajo la bandera de Naciones Unidas, que supuestamente es inviolable en cualquier conflicto. Y las personas se refugian con la premisa de que al ser una instalación de Naciones Unidas se le va a respetar, pero no ha sido así. 400 personas asesinadas, mayoritariamente mujeres y niños, en nuestras instalaciones han sido asesinadas y 1.400 han sido heridas. No se está respetando nada en esta guerra y, como llevamos diciendo desde el principio, no hay ningún lugar seguro. Se están atacando hospitales de forma sistemática. El último que hemos visto destruido totalmente ha sido el complejo del hospital Al-Shifa, el más grande y el más antiguo de Gaza. Israel había acusado que en este hospital se encontraba el cuartel general de Hamás. Era lo que alegaba el ejército. No he visto ninguna imagen de ese cuartel general de Hamás. Sin embargo, la población local, las fuentes locales, lo que informan es que solamente allí había heridos, enfermos y personas refugiadas en el hospital.
Y según cuentan las fuentes locales, había una matanza en ese hospital. Pero esto es algo que está ocurriendo en todos los hospitales. Ahora mismo solamente hay operativos, 11 hospitales lo hacen de forma parcial. El resto ha sido destruido, hasta 36 que había en la Franja de Gaza. En nuestro caso, por ejemplo, teníamos 22 clínicas de salud y quedan 8 operativas. Se está destruyendo todo el sistema educativo, universidades, colegios, con lo cual se está poniendo en juego el futuro de los niños y las niñas de Gaza. Se está destruyendo toda la infraestructura. Ahora mismo hay destruidas más de 70.000 casas, lo cual quiere decir que habrá miles de personas que no puedan regresar a sus hogares cuando haya un alto el fuego. Se ha destruido toda la producción de Gaza. Toda la flota pesquera, se ha destruido muchísimos campos de cultivos, granjas, la ganadería, el comercio. No va a quedar nada. Una vez que haya un alto el fuego no va a quedar nada en Gaza, va a tener que ser todo reconstruido y esto va a acarrear más muertes. Una vez que se ponga fin a esta situación, seguirá muriendo personas por las graves heridas, por las enfermedades sin tratamiento durante muchísimo tiempo, por la desnutrición y porque evidentemente la reconstrucción va a ser muy larga, muy dura y va a costar muchísimos millones. Bueno, terrible este escenario que me plantea. Incluso cuando se llegase a ese alto el fuego, que todos estamos deseando. Solo me queda una pregunta, Raquel, y no me queda mucho tiempo, pero ¿cree que la muerte de estos cooperantes supondrá un punto de inflexión? ¿Que la presión internacional va a cambiar a partir de ahora sobre el gobierno de Netanyahu? Eso es lo que deseamos todos, que de una vez por todas la presión internacional haga poner fin a esta matanza generalizada en Gaza, pero lamentablemente no creo que vaya a ser así, puesto que de momento Israel ha aprobado una ley para no financiar a UNRWA hasta el año 2025, mayo de 2025, y por otro lado se sigue vendiendo y se sigue dando armamento a Israel. Recientemente se ha aprobado un nuevo envío de armamento a Israel por parte de Estados Unidos. Ojalá que esto sirva para cambiar las cosas, pero creo que no va a ser así. Gracias, Raquel, por describirnos esta situación de forma tan cruda pero tan certera. Gracias, buenos días. A ustedes, buenos días.